9:04. El problema de las violaciones en el Perú es un problema no solamente estructural, es un crimen que se perpetúa cada 5 minutos o cada minuto en nuestro país. Lo último que hemos conocido es esta imagen tremenda de 5 presuntos amigos de una chica de 21 años que habrían actuado en ese sentido y están siendo juzgados en prisión preventiva en proceso para ver si efectivamente se llevó a cabo una violación, digamos, en grupo o en manada, como se le conoce. No es exclusivo del Perú, lamentablemente, pero en nuestro país ocurre lamentablemente muy a menudo porque tiene mucho que ver con esta mentalidad machista que todavía persiste en nuestro país. Arlet Contreras, quien tuvo que pasar por situaciones sumamente graves y difíciles en relación a la violencia de género, es congresista de la República, ha presentado una iniciativa donde se incrementa el número de años en la cárcel si esto llega a ser una sentencia, pero además se formula en diferentes niveles todas las agravantes que podría tener una violación en nuestro país. Congresista Contreras, bienvenida a Ampliación de Noticias. Hola Mónica, buenos días. Gracias por esta entrevista. Bueno, básicamente lo que ustedes están planteando es la modificación del artículo 170 del Código Penal, donde se habla no solamente de la pena privativa de la libertad, que no debe ser menor de 20 años ni mayor de 26, e incluso se habla de cadena perpetua si es que coinciden varios agravantes y ponen 13 puntos. Es decir, la motivación ha sido en el sentido de ampliar penas o es que, digamos, no se escape ningún elemento para que esto finalmente tenga una sentencia como la que debe tener. Sí, efectivamente, nosotros estamos planteando esta modificatoria a nivel del artículo 170 del Código Penal que versa sobre el delito de violación sexual, y el cambio que estamos proponiendo desde mi despacho es el siguiente, ¿no? De que en casos de que se traten de delitos de violación sexual grupal, es decir, cometidas por 2 o más personas, la pena sea de cadena perpetua. Asimismo, de tratarse en alguna de las agravantes y se pueda configurar la aplicación de 2 o más agravantes en los hechos, esto también se pueda sancionar con cadena perpetua. En la actualidad, el delito de violación sexual, como bien lo mencionaste, se sanciona desde los 20 a los 26 años en cualquiera de las agravantes que se indica en el mismo artículo. Sin embargo, creemos que no hemos obtenido las mejores respuestas, los mejores resultados, y vemos de manera constante cómo los casos de violencia sexual se vienen incrementando y son cometidos más aún en contra de niñas, niños, personas menores de edad. Entonces, hasta hay un 60 o 70% de casos de violación sexual que son cometidos en contra de personas menores de edad. Entonces, es importantísimo que reforcemos también nuestra legislación como para hacer entender de que este tipo de delitos son sumamente graves. Actualmente vemos que el poder judicial, los operadores de justicia en general, muchas veces minimizan estos tipos de delitos y quedan en total impunidad. Por ejemplo, si actúan en estado de ebriedad. Sí, eso ya es un agravante. Entonces, cuando existen las agravantes, significa de que el delito es aún más complejo y por lo tanto merece mayor pena. Entonces, aquí lo que nosotros estamos diciendo es injusto de que si hay 2 o más agravantes, la pena sea la misma. Entonces sí es importante también hacer entender de que este tipo de delitos, que en su mayoría de casos se dan con varias agravantes, se sancionen también de manera drástica y de que la justicia llegue a las personas que denuncian, porque ese es el principal problema. No se aplica la ley como corresponde, no se garantiza el acceso a la justicia de las personas que han sido víctimas de este tipo de delitos. Señora Contreras,
bueno, felicitaciones por ese compromiso que usted mantiene durante varios años, ahora en el Congreso, antes como activista de la sociedad civil. Pero usted está centrándose, como le corresponde ahora, en un texto de ley, pero su propia experiencia personal va mucho más allá que lo que la ley dice, porque las instituciones que en su momento tuvieron que velar por usted y darle garantías judiciales y de seguridad no lo hicieron. Hay un problema que no solamente tiene que ver con la ley, sino con sancionar a las autoridades de la comisaría, de la fiscalía o del Poder Judicial que se hacen cómplices de la arbitrariedad y del abuso contra mujeres. ¿Quién nos puede decir sobre eso? ¿Es un problema de ley crear una nueva pena de cadena perpetua, o más bien que las autoridades sepan que se acabó la impunidad? Fernando, buenos días. Sí, definitivamente considero de que ambas cosas son sumamente importantes. Así como es necesario reforzar la ley, es también necesario de que se pueda reforzar la aplicación de la ley como corresponde y de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas en el tiempo mínimo, y de que no se les revictimice en un proceso que termina siendo muchas veces doloroso, revictimizante y además que resulta interminable. Son muy pocos casos de violencia en contra de las mujeres que se resuelven a la brevedad y que estas víctimas pueden encontrar justicia, pero en la mayoría de los casos realmente no se resuelven, son parte de la cantidad de expedientes que se tienen a nivel judicial, no los priorizan, no les parece importante abordar estos temas en nuestro sistema de justicia, minimizan las denuncias, pierde fuerza este tipo de denuncias y a las finales genera una situación y un sinsabor de impunidad. Entonces es importante también de que los operadores de justicia asuman con responsabilidad estos casos. Yo he planteado una serie de iniciativas legislativas que resultan sumamente importantes y que están basadas, además de mi experiencia, también en la experiencia de muchas mujeres y de muchos casos que he podido conocer a lo largo de todo este tiempo y de mi experiencia como activista. Entonces, hemos planteado, por ejemplo, de que los procesos judiciales se puedan aplicar la figura de los procesos inmediatos cuando se traten de violencia flagrante. Es decir, no tiene sentido llevar una investigación que nunca va a terminar o que sea inacabable cuando tenemos todos los elementos de convicción y cuando podemos utilizarlos para iniciar rápidamente un proceso y dar con la responsabilidad penal de los presuntos autores. Entonces, de esa manera garantizamos la justicia. Congresista, entendemos que hay que castigarlos con todo el peso de la ley, pero recordamos que una propuesta similar a la suya fue presentada en el Congreso por, no sé si estaba ya como presidente, el señor Salaverry, Daniel Salaverry. ¿Este proyecto es una reactualización o tiene algunas diferencias que usted ha planteado? ¿Cuáles son esas diferencias? Este proyecto que usted presenta, Salaverry, o simplemente usted y lo está poniendo nuevamente sobre el tapete? No, el proyecto que presentó el ex congresista Daniel Salaverry, no lo tengo, no conozco el texto en sí, pero sí tengo conocimiento de que ha presentado el pedido también de cadena perpetua en caso de violación sexual. La diferencia es la siguiente, que nosotros estamos pidiendo cadena perpetua no solamente en los casos de violación sexual grupal, sino también cuando concurran 2 o más agravantes. Además, lo que nosotros estamos haciendo... Según su proyecto, 13 agravantes, ¿no? A partir de 2. Si concurren en 2 total, las agravantes que están consignadas. Sí,
Ya las agravantes se encuentran en el artículo 170, pero lo que nosotros estamos haciendo es en la parte final del artículo 170 señalar que cuando se trata de casos de violación sexual grupal cometidas por 2 o más personas se sancione con cadena perpetua, así como también cuando concurran 2 o más agravantes. Eso es algo que también analizamos y consideramos que es importante añadirlo, también se aplique la cadena perpetua. Pero además de eso estamos haciendo un aporte que resulta sumamente importante, porque hemos visto que en la realidad los casos de violencia muchas veces se empieza a cuestionar la actitud o el comportamiento de las víctimas. Entonces, dentro del texto estamos señalando que para la determinación de la condena no deberá valorarse la condición social o de cualquier otra índole de la víctima. Entonces, es importantísimo, a lo menos de todo lo que se viene explicando, que este texto, el que acabo de mencionar, continúe y permanezca y finalmente se pueda aprobar dentro del mismo artículo 170 del Código Penal, porque lo que vemos es que en realidad lo que se trata de hacer es desvirtuar el testimonio de la víctima, culpar a la víctima de la violación sexual que sufre, y la verdad que eso es completamente indignante, pero además también tenemos que rechazarlo. Yo espero que más congresistas también se sumen a impulsar proyectos de ley parecidos. Tengo conocimiento que también el Guillermo Aliaga ha presentado un uno. Proyecto. Hay un proyecto en la Comisión de Justicia, inclusive el vicepresidente Guillermo Aliaga pide que se agende en el oficio del 21 de octubre. En lo que pide el congresista Guillermo Aliaga, y que además también acompañé porque me comentó sobre el tema, yo le dije, sí, está muy bien y vamos a preparar un video juntos el día de hoy respecto a este tema pidiendo cadena perpetua, es que el proyecto del excongresista Daniel Salaverry se ponga en agenda. No tengo conocimiento de que el congresista Guillermo Aliaga haya presentado un proyecto. No, está pidiendo suyo. eso justamente, que se agende ese proyecto. El proyecto del excongresista Daniel Salaverry. Desde nuestro punto de vista, contra más proyectos hayan en la iniciativa, más allá de los nombres, más allá de que se trate de la señora Contreras, del señor Salaverry o del señor Aliaga, lo importante aquí es que se vea el tema de fondo, porque un tema es el punitivo y el otro tema tiene que ver con el cambio de perspectiva de las autoridades respecto a un tema de fondo que viene a ser la violencia de género. Nosotros tenemos que acabar, congresista. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Luego de la pausa seguimos conversando ya con otros temas.